Muy buenas tardes, señores estudiantes. Para mí es un gusto acompañarles en una clase más del área de Ciencias Naturales. Bienvenidos todos ustedes. El día de hoy va a ser nuestra última clase del segundo año de bachillerato, ¿verdad? Entonces, aprovechando la ocasión, agradecerles la presencia a esta clase. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante. Sí, el tema se denomina Reino Plantae. Creo que para nadie de nosotros es desconocido este tema, ¿verdad? Vamos por favor a leer qué nos dice el objetivo de esta clase, ¿sí? ¿Quién me ayuda? Yo, Lisa, se llama Reino Plantae. Objetivo: conocer las claves mínimas para distinguir los tipos de plantas que existen según la organización que pueden presentar. Comprender los principales elementos que forman parte de una planta, su clasificación y producción. Ya, muy bien, muchas gracias, Javier. Bueno, como les había mencionado, considero que este no es un tema nada desconocido para ustedes, ¿sí? Vamos a ver, vamos a compartir nuestras experiencias, qué sabemos del reino de las plantas, qué conocemos de ella. ¿Alguien que me quiera decir? ¿Qué sabemos de una planta? A ver. ¿De qué está formada una planta? ¿Cuáles son las partes de una planta? Vamos a empezar desde ahí, ¿ya? Raíz, tallo, hojas, flores y frutos. Ya, ¿le escucharon al compañero lo que acaba de mencionar? Sí, Lice, sí. Ya, ¿estamos de acuerdo con eso? Sí, mi Lice. Ya, muy bien. Es algo muy básico que todos tenemos que saber, ¿no? Listo. Ya. Nosotros conocemos, en nuestro planeta Tierra encontramos 5 reinos del planeta, ¿no? Dentro de estos 5 reinos nosotros contemplamos el que vamos a hablar en el día de hoy, sobre el reino vegetal. ¿Sí? ¿Cuáles son esos 5 reinos que tenemos en el planeta? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice cuáles son esos 5 reinos que tenemos? ¿Mm? A ver, ¿quién se gana un punto? ¿Quién se quiere ganar el punto? A ver. Perdón, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuáles son, a ver, cuáles son los 5 reinos que existen? Lo que están en la moneda, protista, fungi, vegetal y animal. Ya, muy bien. Ganado ese punto, Javier. Ya, muy bien. Entonces, yo ahí les he presentado en la pantalla para como conocimiento que lo tengamos. Y dentro de estos reinos, pues encontramos el reino vegetal, ¿verdad? Que es uno de los más grandes que tenemos, ¿sí? A ver, ¿quién estuvo atento? Señor Espinosa, dígame un reino de los que acabó de mencionar el compañero Javier. Reino vegetal. Aparte del reino vegetal, ese es el que vamos a ver hoy día. Animal. ¿Mm? ¿Cuál es el otro reino más grande? Fungi. Ya, el fungi. Germania, dígame usted, de los reinos que acabó de mencionar el compañero. El reino animal, ¿no? Ya, muy bien. Y Beth Muñoz, ayúdeme con otro reino. El reino protista. Ya, muy bien, muchas gracias. Ya han estado atentos, ya. Entonces, como les mencionaba, el día de hoy vamos a hablar sobre el reino vegetal, ¿sí? ¿Qué nos dice? Comprende todos los seres pluricelulares, es decir, que tienen muchas células, ¿verdad? Y que estos se presentan con tejidos, ¿sí? Todas las plantas tienen tejidos y realizan, ¿qué nos dice el proceso de la fotosíntesis? ¿Qué será esto de la famosa fotosíntesis? ¿Alguien ha escuchado anteriormente? ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? ¿Han escuchado anteriormente hablar de la fotosíntesis?
¿No? ¿Qué les pasa? Están calladitos. ¿Qué tienen? ¿Están con frío? Con pena que perdió Ecuador, dice. A ver, ¿quién me dice? Entonces, pero bueno, las mujeres creo que no son tan fanáticas al fútbol. Bueno, entonces, cuando hablamos que realizan, nos dice la fotosíntesis, estamos hablando de un proceso que realizan las plantas con el fin de alimentarse o nutrirse, ¿sí? Las plantas fabrican su propio alimento, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que ellas son, ¿qué quiere decir cuando fabrican su propio alimento? En otras palabras, ¿cómo se conocen? Quiere decir que son autótrofas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pueden ellas elaborar su propio alimento, ¿sí? Nos dice que el reino de las plantas es uno de los reinos más antiguos e indispensables para los seres humanos. ¿Por qué creen ustedes que es indispensable para los seres humanos? Dice, porque de las plantas que son productivas nos alimentamos, igualmente hay plantas medicinales, Milice. Ya, muy bien. Entonces son fundamentales para en este caso, para el reino animal, ¿verdad? Listo. Vamos a ver unas características. Ya que no quieren hablar, yo les voy a hacer hablar. Javier, ayúdenme leyendo, por favor, las primeras dos características, ¿ya? Organismos eucariotas pluricelulares fotosintéticos. Lo Nutrición siguiente, autótrofa. ya es lo que les hablaba hace rato, ¿no? Nos dice que son organismos eucariotas, pluricelulares, realizan el proceso de la fotosíntesis y su nutrición es autótrofa. ¿Qué quería decir autótrofa, Javier? 12-10. Palacio Municipal. Javier, ¿qué quiere decir que son Nutrición. autótrofos? Que pueden fabricar su propio alimento, ¿sí? Listo. Alimentos. Exactamente. Y Beth, ayúdame con las siguientes dos características. ¿Qué nos dice? Pluricelulares con verdaderos tejidos. Tienen pared celular de celulosa. Ya, muy bien. Entonces son pluricelulares, es decir, que tienen muchas células, ¿sí? Y la unión de estas células, ¿a qué nos lleva? A la formación de los tejidos, ¿sí? ¿Y qué nos dice? Tiene pared de celulosa, ¿ya? Tiene una pared protectora, ¿sí? Germania, ayúdeme por favor leyéndome las otras dos características. ¿Qué nos dice? Almacenan almidón, tienen un ciclo diploplante, creo que dice, que tiene un desarrollo diferente según los grupos. Ya, entonces, cada planta según su grupo tiene un desarrollo diferente al otro, ¿no? Y permítanme, perdón, pensé que era una alumna. Buenas tardes, compañera Isabel. Aquí nos estaba acompañando ahorita nuestra vicerrectora. Les presento la compañera Isabel Astudillo. ¿Cómo está, Marjorie? Muy buenas tardes. Buenas tardes, señores estudiantes. No era mi intención interrumpir, simplemente acompañarles, pero un gusto saludarles. Muy pronto me estaré presentando con cada grupo ya de una forma más formal. Muchas gracias, Marjorie. Continúen nomás. Sí, perdón. Excelente. Sí, pensé que era una alumna. Le iba a hacer participar. Bueno, chicos, entonces, Muchas aquí gracias. tenemos, gracias a usted. Bueno, aquí tenemos la última característica, nos dice que su reproducción puede ser sexual o asexual, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos preguntitas de la clase en vivo. Vamos a leer un pequeño párrafo que me gustaría que participe el señor Edgar Espinosa. Ayúdenme, por favor, leyendo este párrafo, ¿ya? Dice, las plantas reproducen de dos modos muy distintos. El sensual y sexual, dependiendo de su especie. En el
ocasiones de las condiciones ambientales en el que cada Individuo. individuo se encuentre. Ya, muy bien. Entonces, nos dice que las plantas tienen dos formas de reproducirse, ¿no? Una que es la asexual y otra que es la sexual, ¿sí? Sexual. Ya, muy bien. Aquí tengo un pequeño videito que me gustaría compartir con ustedes. Vamos a escuchar atentos. Me indican, por favor, si escuchan, ¿sí? Las plantas tienen dos maneras de reproducirse muy diferentes. Pueden tener reproducción sexual o reproducción asexual. Hoy vamos a conocer. Muy bien. Entonces, ¿cuántos tipos de reproducción tenemos? ¿Cuáles han sido esos tipos? Reproductor sexual y reproductor sexual y reproductor asexual. Ya, muy bien. Vamos a ver en qué consisten esos tipos de reproducción, ¿ya? La primera de ellas. La reproducción sexual ocurre en las flores de las plantas, cuando se unen una célula sexual masculina con una célula sexual femenina. Cuando pasa el tiempo, esta unión de células produce una semilla de la que saldrá una nueva planta. Asexual de las plantas. En la reproducción asexual de las plantas no intervienen las flores, no hace falta un gameto o célula femenina y otra masculina. En la reproducción asexual interviene un solo progenitor, por lo que las nuevas plantas serán idénticas genéticamente a él. A partir de una sola célula, un tejido, un órgano o una parte de una planta madre, se originan nuevas plantas. Es probable que hayas visto sembrar tallos que no tienen flores o frutos y que después crecen. ¿Conoces alguna planta de este tipo? ¿Qué pasa si siembras el tallo de un geranio o un malbón? Al sembrar el tallo de un geranio, en condiciones adecuadas, crece una nueva planta. Muchas plantas pueden reproducirse por medio de los tallos, hojas y raíces. En este tipo de reproducción, Hola, ¿me escuchan? Sí, dice, sí le escucho. Dice. Muy bien. Entonces pudimos ver los dos tipos de reproducción, una que es la sexual y otra la asexual, ¿verdad? Ahí en la Sexual. última imagen que presentamos pudimos observar una papa, ¿verdad? ¿Qué tipo de reproducción tendrá? ¿Sexual o asexual? ¿Qué dicen ustedes? Asexual. Ya, muy bien. Ya vamos a adelantar, ¿ya? Ya. Hablábamos sobre la importancia de este reino. Como les mencionaba, es uno de los más grandes y básicamente de ellos dependemos que la vida animal, en este caso los hongos y otros organismos, ¿verdad? Algo muy importante que nos generan las plantas es el oxígeno, su alimento y también el abrigo para muchos organismos. Es decir, que también hay animalitos que pueden vivir en ciertas plantas haciendo su casita, ¿verdad? Entonces, de mucha ayuda este reino. Entonces, nos dice que es la base de todas las cadenas alimenticias, ¿sí? Listo. Dentro de ellas nosotros también encontramos las células de la hoja. Aquí nosotros tenemos unas células de la hoja, como pueden apreciar en esta imagen, está conformado de ¿qué? De cloroplastos, de clorofila,
también está conformada de la pared celular. Celular. La unión de estos de aquí nos da origen ¿a qué? A la famosa fotosíntesis, ¿verdad? Entonces, la fotosíntesis ha sido ¿qué? ¿La unión de qué? Miren, nosotros a través de la fotosíntesis básicamente es el proceso donde absorbe todos los nutrientes y pasan por las venitas llamadas, o sea, yo le digo venitas por donde pasan todo el alimento, las sales, los minerales, ¿sí? También nos ayuda la luz solar y el dióxido de carbono. Y esto da origen, en este caso, a la fotosíntesis, ¿sí? Ya. Aquí leemos una palabra. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice en el centro de esta diapositiva? ¿Qué dice ahí? Botánica. Ya, ¿qué será la botánica? ¿Han escuchado anteriormente ustedes de ese término? ¿Qué será la botánica, chicos? ¿Han escuchado ustedes? Yo no, Liz. Ya, bueno. La botánica básicamente es la rama de las ciencias biológicas dedicadas básicamente al estudio de las plantas, ¿sí? Entonces, a este estudio se le denomina botánica, ¿sí? Entonces, ahora ya saben qué es la botánica. ¿Qué es? Es la ciencia Que estudia las plantas. Ya, muy bien. Ah, bueno, les da otra pregunta. ¿Cuál será la ciencia que estudia los animales? ¿No han escuchado? Yo no he escuchado a Milice. ¿Para qué, Milice? Ya, la ciencia que estudia los animales es la zoología, ¿sí? Saliéndonos un poquito del tema. Entonces, la ciencia que estudia las plantas se denomina botánica. Así es que si alguien les pregunta, ya saben cuál es la ciencia que estudia las plantas, ¿sí? Ya, Milice. Bien. Nosotros tenemos también aquí la clasificación de las plantas. A ver, por inercia, ¿qué me dicen ustedes de la clasificación de las plantas? Yo le escuché a Javier que hablaba de las plantas con semilla, con flores, no sé, ¿ustedes qué dicen? ¿En qué se han sabido clasificar? ¿Cuál ha sido la Que no tienen clasificación de las flores ni plantas? semillas y las otras que sí tienen flores y semillas. Ya, muy bien. A esas plantas que no tienen flores, tampoco tienen semillas, se les denomina, se dividen en dos grandes grupos. ¿Cuáles son? Los briófitos y los pteridófitos, ¿sí? Y las plantas que tienen, en este caso, semilla y tienen flores, tienen la raíz, tienen el tallo, las hojas, estas plantas se denominan gimnospermas y angiospermas, ¿sí? Y de estas angiospermas hay otra subdivisión que se denominan las monocotiledóneas y los dicotiledóneas, ¿sí? ¿Qué querrá decir esto? Ya lo vamos a investigar, ¿ya? Listo. ¿Hasta aquí está claro sobre la clasificación de las plantas? Sí, licenciada. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuál ha sido la subdivisión de las plantas que tienen flores y semilla? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama, Ivette? Gimnospermas y angiospermas. Muy bien. Germania, ¿cuál es la subdivisión de las angiospermas? De las angiospermas son dicotiledóneas y monocotiledóneas. Ya, ¿han escuchado anteriormente esto de los dicotiledones y los monocotiledones? ¿Han escuchado anteriormente estos términos? ¿No? Bueno, si No, se quedan Lice. callados, ya, muy bien. Edgar, de la clasificación de las plantas que no tienen flores ni semilla, ¿cómo se subdividen?
de las plantas que no tienen flores y semillas, lo único me dice, para mí, pues se mantienen solo con el alimento de la madre tierra. Ya, muy bien. Todas las plantas se mantienen con el alimento de los nutrientes de la tierra, ¿no? Entonces, las plantas que no tienen flores ni semillas se dividen en briófitas y en pteridófitas, ¿sí? Ahí tenemos la clasificación de las plantas, ¿ya? Entonces, vamos a ver unos ejemplos de las plantas sin semillas. ¿Ustedes conocen alguna planta que no tenga semillas? Denme un ejemplo, ¿ya? Miren, aquí tenemos un ejemplo. Y miren, tenemos las plantas sin semillas y es decir que tienen esporas. ¿Qué decíamos? Que eran las briófitas y las pteridófitas, ¿sí? En el caso de las briófitas tenemos los ¿Cómo es que musgos y llama las esa planta? Esa no hepáticas. tiene semilla, diga ese árbol. Y en el caso de las pteridófitas tenemos como ejemplo los helechos El y chíparo los también tiene semilla, diga. El equístos, chíparo ¿sí? también, diga. Entonces, tenemos plantas sin semillas. Como ejemplo, ¿qué otra planta puede ser? Y ved, un ejemplo de una planta sin semilla. Hay una planta que se llama cola de caballo. Ya. Germania, ¿usted un ejemplo? El pino dice. No, Ya vamos a ver, ya vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Cuáles han sido las características sobre estas plantas? ¿Qué nos dice? Meteoriza en la roca, ¿sí? Algunas plantas se adhieren a la roca para crecer, ¿como cuáles pueden ser? Un ejemplo de plantas que se adhieran a rocas. ¿Han escuchado ustedes hablar del musgo? sí, justo, Lice, justo le iba a dar esa respuesta, que el musgo, Muy bien. sí, Lice, justo le iba a dar. Es una de las plantas en este caso que está en peligro de extinción, ¿sí? El musgo. Y nos dice que retiene la humedad en el suelo, ayudan a la formación del suelo y protegen el suelo, el agua y el viento, ¿sí? Ya. Hablábamos del otro grupo de las plantas que se dividían en las gimnospermas y en las angiospermas. Ya vamos a ir ahí viendo los ejemplos que nos decía Ivette y Germania, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Gimno, que quiere decir desnudo, y esperma quiere decir semilla, es decir, una semilla desnuda sobre hojas carpeleras abiertas, ¿sí? En cambio, las angiospermas, ¿qué nos dice? Tienen vaso y tienen semilla, ¿sí? Es decir, que estas están encerradas en una cavidad, ¿sí? Ya. Cuando hablábamos de las monocotiledones y los dicotiledones, les preguntaba si habían escuchado ustedes anteriormente estos términos, ¿sí? ¿Qué querrá decir monocotiledones? A ver, vamos con esta lectura. Ivette, por favor, ayúdame, ¿sí? Milice, A ver. Milice, Monocotiledón. Milice, Son un grupo de angiospermas que Perdón, un poseen un ratito. solo. Milice, disculpe que le interrumpa la clase. Milice, me están llamando por la radio a hacer un operativo, Milice. A ver si No se puede. preocupe, Edgar. Adelante, adelante, no se Ya, preocupe. muchas gracias, Milice. Muchas gracias. Gracias, Una buena igualmente. noche, Milice. A ver, dígame, Ivette, continúe. Ok, son un grupo de angiospermas que posee un solo cotiledón. En su embrión, en lugar del número ancestral de 2, como fue retenido en las dicotiledonias, carácter que adquirió la monocotiledonia ancestral y que le da nombre al grupo.
Hola chicas, ¿me escuchan? Sí, Lice. Hola. Perdón, sucedió algo, un imprevisto, se me acabó de apagar el teléfono, no sé por qué. Me tuve que desconectar un ratito, ¿ya? Ya. Ahí, bueno, tenemos las plantas dicotiledóneas, ¿sí? Que nos dice, llamadas así por tener típicamente durante las primeras etapas del desarrollo dos cotiledones, ¿sí? Perdón la interrupción, retomamos la clase. ¿Qué decíamos sobre los monocotiledones? ¿Qué nos dice? Que son un grupo de angiospermas que poseen un solo cotiledón, ¿sí? Entonces, si las monocotiledones tienen un solo cotiledón, las dicotiledones tienen dos cotiledones, ¿sí? Esta es una pregunta de la clase en vivo. Listo, aquí nosotros tenemos unos ejemplos de plantas monocotiledonas, ¿sí? Y también tenemos ejemplos de las plantas dicotiledonas, ¿sí? ¿Está claro esta parte? Sí, Lice. Ya, muy bien. Listo. No sé si me pasé, me parece. No, yo creo que no. Ya. Aquí les he puesto una tareita que dice relaciona mediante una línea los dibujos de diferentes plantas y las categorías a las que corresponden las briófitas, pteridófitas, las gimnospermas y las angiospermas, ¿ya? ¿Qué decíamos de las plantas briófitas? ¿Qué hablábamos de ellas? ¿Qué decíamos de las plantas briófitas? Que básicamente son plantas sin semillas, ¿verdad? O sea, el ¿Ya? musgo. Ya, muy bien. Y también tenemos las otras plantas, las pteridofitas, ¿cuáles serán? Las plantas con semillas, Lice. No, eran Con- El helecho. esas que sus raíces por lo general se adhieren muy profundo a la tierra. ¿Cuáles serán? ¿El helecho, la naranja o el pino? El helecho. Ya, muy bien. Y en las gimnospermas, ¿cuál será? ¿La naranja o el pino? Las gimnospermas, recuerden que tenían sus semillas cubiertas. ¿Cuáles serán? Están expuestas y están cubiertas. ¿Cuál será, el pino o la naranja? El pino. Ya, muy bien. Y pues por último tenemos las angiospermas, que básicamente serían las naranjas, ¿ya? Voy ahorita, ya me parece que esta es la última diapositiva que tengo. Voy a compartir las preguntas de la clase en vivo. Me voy aquí a las preguntas de la clase en vivo. Estas son las número 8. Les recuerdo que ya estaba calificando. Estoy ya calificando justamente los deberes de segundo de bachillerato. Así es que espero que ya los hayan subido. ¿Qué nos dice? La primera pregunta. Llamadas así por tener típicamente durante las primeras etapas del desarrollo dos cotiledones. Recuerden cuáles eran. Se denomina las angiospermas, gimnospermas o dicotiledóneas. ¿Cuál será la respuesta? Dicotiledonia, Lice. Ya, muy bien. ¿Qué nos dice la segunda pregunta? Las plantas se reproducen de dos modos muy distintos, sexual y el asexual, dependiendo su especie y en ocasiones de las condiciones ambientales en que cada individuo se encuentra. ¿Esto qué será, verdadero o falso? Verdadero, Lice. Muy bien. Vamos a terminar y enviar las respuestas. Ya, muy bien, hemos sacado un fabuloso día.
Ahí tienen ustedes las respuestas para que también puedan ver sus compañeros. Me indican, por favor, si se puede apreciar. ¿Sí? Sí se observa bien, licenciada. Ya, muy bien. Entonces, ahora sí me gustaría compartir con ustedes alguna inquietud que tengan respecto al tema, qué les ha parecido la clase, qué les llamó más la atención, algún término que no conocían. A ver, vamos a abrir un ratito las camaritas si podemos, ¿ya? Ya, muchas gracias, Isabel. Germania, no sé si me decía usted que puede abrir un ratito su camarita. Bueno, les recuerdo que esta es su última clase. Nuevamente, de antemano les agradezco por su participación. Espero vernos en unas próximas clases, ya cuando ustedes pasen a tercero de bachillerato, ¿sí? Así es que si no han realizado las tareas, lo pueden ir terminando. Como les mencionaba hace ratito, estoy justamente calificando las actividades de segundo de bachillerato, ¿sí? Entonces, chicas, de mi parte, no tengo más que decirles. Si ustedes quieren argumentar algo, compartir algo, pueden hacerlo en este momento. Bueno, creo que no quieren hablar. Creo que esta será la última vez que nos vemos en cámara. Les agradezco mucho y me dio mucho gusto conocerles y haber compartido este año académico con ustedes. Y de antemano, pues, les deseo una feliz noche y cualquier cosa me escriben por interno, al WhatsApp en lo que les pueda ayudar, ¿sí? Un gusto, chicas. Nos vemos. Chao. Gracias, licenciada. Gracias, Lice.